Y ahora sí, paso a presentarles a nuestra primera speaker de la noche, que va a ser Agustina Sanguinetti, quien es magíster en Administración de Empresas por la Universidad de Torcuato Di Tella y es licenciada en Economía en la Universidad de la República. Actualmente se desempeña como Data Analytics Director en PedidosYa y es docente en la Universidad ORT. Y bueno, sus principales áreas de desempeño son el desarrollo de soluciones de Business Analytics, el uso de métodos cuantitativos aplicados a decisiones de negocio y técnicas de modelado estadístico, econométrico y de investigación operativa. Así que Agustina, si andás por ahí, te cedo la palabra y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bueno, muchas gracias Waldemar y al equipo de Uruité por la invitación y bueno, y a todos ustedes que están participando. Voy a pasar a compartir la pantalla. Bueno, un poco la idea o los objetivos que teníamos que nos planteamos de este encuentro hoy es comentarles un poco respecto a cómo en PedidosYa tratamos de resolver algunos problemas de negocio a partir del uso de técnicas, digamos, de la inteligencia artificial y de técnicas de machine learning. Y bueno, y para eso antes introducirlos un poquito a lo que hace nuestra área de datos y un poco cómo estamos conformados, como para tengan contexto cómo está embebido esto en el resto de la organización. Primero, ¿qué es lo que hace respecto a PedidosYa? Muchos me imagino lo conocerán, pero para que entiendan la dimensión, hoy estamos en 15 países y a lo largo y ancho, digamos, de la TAM somos más de 3.200 personas, estamos en más de 1.500 ciudades y tenemos en el entorno de los 4 millones de usuarios, porque en realidad esto son datos de hace unos 6 meses, por los cuales hoy entre lo que fue el crecimiento que tuvimos por la adquisición de las compras de la operación de Globo en América Latina y también el crecimiento exponencial que ha tenido nuestra empresa en los últimos años, estamos en números superiores a esto. Pero entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos nosotros como área de datos en una organización tan grande y además no solo grande, sino creciendo a pasos agigantados cada día? Principalmente es la democratización, digamos, de una cultura de datos. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros, nuestro principal cometido es tratar de que los datos estén embebidos dentro de la forma de toma de decisiones de cada una de las personas que están. Es decir, que no sea algo del área de datos, sino que el área de datos sea el facilitador de una serie de, bueno, principal de los datos obviamente, pero de las herramientas, de las metodologías, de las capacitaciones, para que cada una de esas personas y colaboradores que están a lo largo y ancho de los 15 países de América Latina puedan basar realmente sus decisiones en datos, ¿no? Entonces es mucho más allá, digamos, y esto tiene un poco que ver también con los desafíos que nosotros como área enfrentamos, ¿no? Entonces, yo creo que es clave porque tiene mucho que ver también en cómo conformamos nuestros equipos y cómo nos organizamos nosotros. A grandes rasgos tenemos 3 grandes áreas, son el área de estas 3 que aparecen acá, el área de DataTech, que principalmente son los encargados de mantener y disponibilizar una infraestructura, todo lo que es la plataforma de datos per se, y ocuparse de extraer, mantener y almacenar los datos desde su fuente de origen. Luego está el equipo de DataVis, que principalmente es el equipo que se encarga de alinear a nivel de KPIs, que todo el mundo mida lo mismo, sepa lo mismo, y que para estas más de 3.200 personas y estos más de 15 países, los datos significan lo mismo en todos lados y todos lean con la misma rigurosidad y digamos, si haya una fuente de datos oficial a la cual recurrir. Por último está el equipo de Data Analytics, que es del cual yo lidero, que está vinculado en lo que es el desarrollo principalmente, o el análisis, la generación de insights para desarrollar el producto, es decir, la aplicación de PedidosYa, encontrando cuáles son los problemas, aquellos donde tenemos que trabajar, y también desarrollando
soluciones analíticas para mejorar el producto. Es decir, no solo una capacidad de research que tiene que ver con encontrar esos problemas, sino también trabajar en el desarrollo con un equipo que tiene, que ahí sí están más perfiles de Machine Learning, Data Scientists, Machine Learning Engineers, etcétera, que tienen que ver con justamente la disponibilización de productos de datos. En realidad yo lo muestro así, pero la organización es algo más así, donde en realidad nosotros nos organizamos en tribus, de acuerdo a un modelo tipo el de Spotify, nos organizamos en tribus, cada uno siendo responsable de una parte del producto en concreto, una parte de los problemas de negocio, donde nosotros como data, si bien acá en el medio, estamos organizados y distribuidos dentro de estas tribus. Entonces, dentro de estas tribus tenemos la gente trabajando con perfiles de data analyst, data engineers y eventualmente data scientists, que trabajan junto con el equipo de producto, ingeniería y el equipo del negocio o la operación dentro de esta suerte de problemas. Entonces, si bien tenemos una organización que técnicamente nos aglomera, nuestra forma de trabajo del día a día es más bien organizada en verticales y en tribus y en squads de trabajo, trabajando nosotros como proveedor de servicios. ¿Por qué? Por lo que les comentaba anteriormente respecto a lo que es nuestro cometido más de enabler y no de área aislada, gatekeeper o centralizadora de los temas, digamos, de los datos. Entonces, estos equipos, dentro del equipo de Data Analytics, como le decía, hay problemas. Nosotros, uno de nuestros cometidos es el desarrollo de estos productos, que no están aislados. En realidad, nosotros, justamente el hecho de que estemos embebidos y metidos dentro de estas tribus es justamente para poder estar cerca de donde están los problemas, y poder detectar los problemas y no tener un desarrollo de producto o un desarrollo de data products en concreto basado en realidad en el uso de técnicas, sino en la resolución de problemas. ¿Cuáles son los tipos de problemas que nosotros hemos encarado hasta el momento, o algunos de ellos por lo pronto que les quería contar hoy? Tienen que ver con 4 grandes áreas. El primer área, y que es clave especialmente para una industria o para un negocio como el nuestro, es mejorar la experiencia del usuario. Nosotros, una de las obsesiones que tenemos es que el usuario tenga una experiencia seamless, es decir, sin percances cuando entra a la aplicación. ¿Para qué? Para que nos vuelva a elegir, y para que nos elija por sobre todas las cosas, y para que realmente sienta que Pedido Ya es el aliado que tiene en el bolsillo, en el celular, para poder resolver sus problemas del día a día. Lo segundo tiene que ver con fortalecer todo lo que es la gestión del riesgo, o sea, y esto tiene que ver con la gestión de fraude, y todo lo que puede llegar a tener más con mitigar, digamos, aquellos agentes que pueden poner en riesgo, digamos, los recursos de Pedido Ya. El tercer punto tiene que ver con mejorar la eficiencia operativa que Pedido Ya tiene de sus recursos. Es decir, que en línea uno lo ve como cosas separadas, pero que tiene mucho que ver también con poder brindar de una forma escalable una buena experiencia, ¿no? En un caso hablamos más de efectividad en brindar la experiencia del usuario, en el otro caso hablamos más de un concepto de eficiencia, de cómo hacer eso de una forma escalable y que verdaderamente sea sustentable en los niveles de crecimiento que estamos teniendo nosotros. Y lo último es que muchas veces una serie de soluciones tienen que ver con mejorar los datos que tenemos, y que eso en el corto plazo de repente no le vemos una aplicación tanto en un KPI concreto, pero sí en un activo muy importante que nosotros manejamos, y uno de los más importantes que nosotros manejamos, que es nuestra plataforma de datos. Entonces nosotros, en la medida que logramos mejorar la plataforma de datos, logramos mejorar
uno de nuestros principales activos que nos permite ser facilitador de todo lo anterior que yo mencionaba. Vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos por el primero. Hace un tiempo teníamos un problema, que es que el usuario, cuando no sabía qué iba a pasar con su orden, es decir, cuando no tenía una visibilidad muy clara de su orden, iba a estar todo bien o no, esto le generaba una angustia muy importante al usuario. Esto, ¿cómo medíamos o cómo nos daba cuenta que para el usuario era muy importante? El usuario se contactaba y nos preguntaba, che, ¿está todo bien con mi orden? O sea, ¿va a pasar algo? ¿Estamos bien? Entonces, lo que encontramos es que nosotros de alguna forma necesitábamos predecir, entender si es poder decirle al usuario que va a estar todo bien o no va a estar todo bien con tu orden, o decirle, mirá, o alinearle la expectativa de lo que iba a pasar con su orden. ¿Ah? Entonces, para esto, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos de alguna forma, en el momento que hacía la orden, saber qué iba a pasar con toda la orden, que de repente iba a pasar 45 minutos después. Entonces, necesitábamos poder predecir si iba a tener una experiencia buena ese usuario para poder alinearle las expectativas en ese caso y disminuir su angustia, o alinearle las expectativas en el caso que entendamos que algo podía salir mal, porque, por ejemplo, estaba complicada la flota logística, o el partner, digamos, el socio comercial al que le había hecho la orden, el restaurante o el supermercado, estaba complicado. Entonces nosotros podemos decirle, che, mirá, algo puede salir mal, o espera, te vamos a confirmar en un ratito, aguantá, y poder saber, para poder gestionar mejor las expectativas y no darle ese vacío, digamos, que le provocaba mucha angustia. Entonces, la oportunidad justamente a generar un modelo, ¿tá? Utilizando en este caso fue Machine Learning supervisado, para poder predecir qué le teníamos que decir a este usuario, ¿tá? Si las cosas iban a salir bien, o si las cosas no iban a salir tan bien, o tenían riesgo de tener algún problema operativo en la marcha, que nos permitiera gestionar la expectativa. ¿Qué fue lo que fue el proyecto? Bueno, terminamos con un modelo Machine Learning, pero no empezamos por un modelo Machine Learning. Empezamos por un modelo muy sencillo basado en reglas fijas para poder, que fueron, digamos, diversas iteraciones de la calidad del producto y de la precisión que íbamos a ir a buscar. Entonces, nosotros ya, cuando desarrollamos el modelo de Machine Learning, ya nos comparábamos contra una solución que había sido en base a reglas fijas y no contra la nada. Entonces, empezamos de la nada a las reglas, al modelo. Y luego lo que queríamos es experimentar, porque en realidad nosotros, si el modelo es buenísimo, pero no lográbamos nuestro cometido, que era tener un impacto en el usuario, ¿para qué íbamos a complejizar? Pasar de las reglas que eran sencillas y tenían su efecto a un modelo de Machine Learning que tenía en tiempo real, que tenía muchas más complejidades a nivel de la implementación y a nivel de un montón de cosas, si a nivel del usuario no lográbamos ver. ¿Cuáles eran las cosas que nosotros nos proponíamos en realidad? Lo que nosotros queríamos era, primero, poder decirle a más usuarios qué iba a pasar por su orden, es decir, tener más cobertura, entender esas casuísticas y poder decirle a más gente qué va a pasar con tu orden. Lo segundo era agarrarle menos, es decir, poder agarrar y decirles, che, que lo que le dijéramos tuviera mayor precisión. Y que esto, si bien estos son criterios más digamos, estadísticos de lo que íbamos a medir, que esto se traduzca en que las personas dijeran, sí, la verdad que no necesité contactarme, porque vos antes que yo necesitara contactarme, me dijiste que esto era lo que iba a pasar. ¿Tá? Entonces, ¿qué fue lo que logramos y qué es lo que está un poco acá? Primero que aumentamos un 3% respecto al caso de las reglas, la cantidad de órdenes, es decir, la cantidad de veces que nosotros podíamos decirle al usuario lo que iba a pasar con su orden y entonces, en vez de, le podíamos cubrir un espectro mayor. Lo segundo es que le pifiamos casi un 30% menos. Es decir, le dijimos mejor qué era lo que iba a pasar, y esto, ¿en qué se tradujo? Se tradujo en que los usuarios
se contactaban un punto porcentual menos, ¿tá? Que esto es una parte, es bastante relevante para lo que era nuestro. Entonces nosotros pudimos decir, che, la verdad que tuvimos éxito, ¿por qué? Porque con nuestra medida de experiencia del usuario, que era, no quiero que gente se contacte no sabiendo qué pasa con su orden, lo logramos tener. El segundo ejemplo, como les decía, o el segundo caso de explicación es de aplicación, tiene que ver con lo que es la gestión de los riesgos. Entonces, uno de los casos que teníamos de fraude, ¿tá? Era el mal uso de descuentos de vouchers. Es decir, personas que utilizaban, hacían un uso fraudulento de los vouchers de marketing que nosotros otorgamos. ¿Tá? Uno de los principales motivos de fraude que había. ¿Ah? Entonces, ¿cuál era la posibilidad? Poder detectar cuáles eran las personas o cuáles eran esas cuentas que estaban tratando de hacer un uso irregular, digamos, de los vouchers para tratar de mitigarlo o de accionar sobre eso, porque a su vez esto no es solo un tema económico de esa pérdida, es un problema de que también genera problemas de experiencia en nuestros partners, porque se dan cuenta que esos usuarios son fraudulentos, y entonces después les cancelan las órdenes, entonces cocinaron al santo botón, entonces nos genera una serie de otros inconvenientes, nos genera un desperdicio de la flota, de gente de repartidores que luego no pueden cobrar sus pedidos o lo que sea. Entonces, para nosotros el fraude es un tema de experiencia, además de un tema económico, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue generar un modelo para detectar en tiempo real cuáles eran esos usuarios fraudulentos. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que pasaba? En realidad, las casuísticas de fraude son millones. ¿Ah? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, vayamos por el Pareto, vayamos por aquello que nos soluciona la mayoría de los casos y después sigamos iterando. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, del 100% del fraude que teníamos mapeado, en la primera iteración logramos cubrir el 40%, ¿ah? Que es esto que está acá. Es decir, esto era todo lo que teníamos mapeado, esta columna verde oscura, y lo que hicimos fue, bueno, en la API inicial, o sea, en la solución inicial, atacamos el 40%. ¿Ah? Entonces, esto bien con un approach, con un abordaje lean, es decir, vayamos a cortar la torta, por lo menos vayamos a atacar la mitad. Y esto lo largamos en un mes, y en un mes estábamos atacando casi la mitad de este tipo de fraude. ¿Ah? Y después entendamos las otras casuísticas, cuántos tienen, y vayamos a irla buscando en iteraciones sucesivas. Entonces, en la segunda iteración encontramos, y fuimos por esto, en la tercera iteración fuimos por esto y esto. Entonces, nosotros, lo clave acá es entender y fragmentar el problema para también que los proyectos de AI nos puedan dar resultados rápidos y medibles. ¿tá? Entonces, acá, ¿qué fue lo que logramos? Mejorar los indicadores del porcentaje de vouchers que estábamos teniendo usados, que eran fraudulentos. ¿tá? ¿Y cómo? Rápido. ¿Cómo? Entendiendo las casuísticas y yendo a atacar de lo más fácil con más impacto a lo más difícil con menos impacto. El tercer caso tiene que ver, con lo que les decía de mejorar la eficiencia operativa. ¿tá? Este caso tenía que ver, el problema que teníamos acá es, o para darles un poco de contexto, uno de los principales drivers de la experiencia y de compra para el usuario es el poder ver lo que va a comprar y poder ver algo fidedigno de lo que va a comprar, es decir, saber que lo que está viendo es lo que después va a abrir la bolsa y le va a llegar. Entonces, para nosotros, ¿qué es importante? Es importante que la mayoría de los productos que están cargados en la plataforma o el mayor porcentaje de esos productos tengan cargada una foto y una foto real, del producto real, es decir, no una foto de un banco de fotos con una hamburguesa o con lo que sea, sino que realmente sea el producto. ¿Qué es lo que pasa? Claro, entre el crecimiento, este proceso previamente era un proceso con editores de fotos que, digamos, cada una de las fotos las revisaban y veían si tenían ciertas características. ¿De qué?
que si la foto estaba enfocada, tenía cierta luz que fuera correcta, no tenía cosas o, digamos, ciertos objetos que no correspondían dentro de la foto, por ejemplo, no sé, o una mano o un reflejo, o lo habían sacado directo de una foto de una pantalla, o determinadas cosas que podían llevar a que la foto se rechace. ¿Qué es lo que pasa? Que se suman 8 países, es decir, pasamos de 8 a 15 países. ¿tá? El crecimiento exponencial, lo que necesitábamos hacer era mejorar ese proceso para que el rechazo de la foto también sea rápido, porque si yo, partner, vos cargas la foto, los partners tienen una aplicación en la cual pueden cargar y sacar una foto. Pero si yo le demoro 2 semanas, o sea, una vez, imagínense o pónganse en la cabeza del que está cocinando a full en horas picos y demás, que tiene que sentarse con la hamburguesa o con la pizza o con lo que sea a sacarle una foto. Si yo le digo que no, y se lo digo 2 semanas después, o se lo digo 1 semana después, o se lo digo 3 horas después, no importa, el tipo que tiene que salir a cocinar otra hamburguesa para sacarme mi foto. Entonces, se genera que eso, vos generás una fricción para justamente tener un componente que, si bien es un problema operativo, termina impactando también en la experiencia del usuario. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Poder detectar en tiempo real si esa foto estaba bien o estaba mal, de acuerdo a nuestros estándares, y poder enviar únicamente a revisión manual, optimizar el trabajo de los editores, no para que ellos rechacen la mayoría de las cosas que era lo que pasaba, sino que ellos pudieran trabajar sobre aquellas cosas que necesitaban tunearse o ajustarse las clavijas para poder ser publicadas, pero no en los rechazos, que principalmente lo que íbamos a necesitar era que ese restaurante saque otra foto. Entonces lo que queríamos era que pudiera probar en ese mismo momento. ¿Qué fue lo que se hizo? Se entrenó un modelo utilizando técnicas de deep learning, varios modelos en realidad, uno por problema, o sea, es decir, uno por cada de estas casuísticas que les comentaba que existen de por qué se rechazaban las fotos, para poder definir en tiempo real el rechazo de esas fotos. Entonces, ¿qué era lo que nos permitía esto? Disminuir los tiempos de rechazo, optimizar el trabajo, o sea, disminuir el tiempo de respuesta en realidad, porque por un lado automatizábamos los rechazos y por el otro lado también optimizamos el trabajo de los editores que solo se enfocaban en cosas solventales. Y podíamos aumentar, por ende, la cantidad de productos que tenían fotos cargadas. Entonces, ¿cómo fue que se estructuró? Bueno, así como como está marcado acá, nos fuimos enfocando también, entendiendo por dónde venían la mayoría de los rechazos, nos fuimos también atacando el problema de apartes, con un modelo que básicamente, cada uno de los modelos o de los componentes, digamos, del modelo madre atacaba uno de estos componentes o estos problemas que nosotros habíamos detectado. Logrando que pudimos lograr mejorar y llegar a un 92% de precisión en los rechazos, dependiendo un poco de cada uno de los motivos estos, porque como les contaba, son modelos diferentes, pero podemos llegar a muy buenos resultados y poder ayudar a los editores a que se enfoquen únicamente donde tenían valor agregado, que era en editar las fotos y no en revisar cientos de fotos que después iban a terminar rechazando. Y por último, les decía, hay veces que estos que les mostré tenían un impacto directo en una métrica de experiencia del usuario, tenían un impacto directo en la cantidad de dinero que perdíamos por concepto de fraude. En este caso tenía un impacto directo en la cantidad de fotos subidas a la plataforma y también en el SLA, o en los tiempos que le llevaba al partner tener esa foto subida a la plataforma, pero a veces, en nuestro caso, no solo como equipo de data tenemos que pensar en eso, sino también tenemos que pensar en fortalecer nuestro principal activo, que son los datos, que son la fuente después de que tiene
un derrame mucho más transversal y de mucho más profundidad, ¿tá? Y a veces es un poco más intangible, digamos, el beneficio, pero que tiene muchísimo valor a nivel de uso y que de repente no es un único caso de uso concreto, sino que son varios que se destraban por atacar un problema de calidad de datos. ¿Cuál es este caso en concreto? Este caso en concreto tiene que ver con estructurar cierta información que teníamos de los menúes, ¿tá? De los locales en la plataforma. La carga de los menúes de los locales en la plataforma era en formato de texto no estructurado, es decir, no era que cargaban estos una milanesa para 2 personas, o con sino que la descripción era en texto, o sea, el nombre del producto, la descripción del producto, todo era no estructurado, ¿tá? Entonces, ¿esto qué nos impedía? Nos impedía, por ejemplo, nos impedía, por ejemplo, saber si, para comparar precios, por ejemplo, yo no podía saber si me estabas hablando de una pizza de 8 porciones o me hablabas de una pizza de una porción de mozzarella. Entonces no podía comparar el precio, es decir, si una es cara y una es barata y optimizar y ayudar al partner a optimizar ese precio. No podía saber, por ejemplo, si algo era un combo y entonces tenía que comparar el precio de que ahí adentro había una bebida, más una guarnición, más un acompañamiento, más un menú principal y un postre. Entonces, saber cuáles son los componentes. Entonces hay un montón de información que, por el hecho de que tradicionalmente los datos se habían cargado en formato no estructurado, nosotros nos perdíamos en términos de calidad de los datos para poder tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? De mejorar desde los parámetros de búsqueda hasta, como les decía, mejorar los precios, a poder saber comparar niveles de ventas de productos o cosas específicas, una serie de cosas, ¿tá?, que se veían impactadas en términos de la calidad de los datos. ¿Qué es lo que se generó? Se generó una taxonomía, es decir, una serie de, un proyecto que lo que fue, bueno, nosotros de estos datos del menú queremos llegar a esto, ¿tá? Queremos llegar a estructurar toda esta información, cuántos comensales pueden comer de ahí, para poder, qué tipo de comida era, si era comida vegana, vegetariana, sin harina, no sé, también la categoría. Poder entender todo esto que nos destrababa no un problema, pero sí un tema de calidad de los datos, ¿tá? Que también para nosotros, como equipo de data, es un KPI de negocio, la calidad de los datos que proveemos o que disponibilizamos como activa en la organización. ¿Qué fue entonces? Este es un poco el mapa que les comentaba. Fuimos por entender los componentes, esto es, bueno, si era un plato principal, un postre, una bebida, etc. Fuimos por entender la categoría, es decir, si eran milanesas, pizzas, empanadas, helados, etc. Fuimos por entender el concepto, que el concepto era justamente esto que les decía, es vegano, porque puede ser milanesa y puede ser vegano también. Entonces, el concepto, digamos, de comida, si era saludable, si era sin harina, ese tipo de cosas, era una promoción o era un combo, es decir, tenía más de un componente adentro, y cuántos comensales podían comer de esa comida. Entonces, esto fue toda la información que buscamos estructurar a partir de este contenido de los menús. Lo que logramos respecto al algoritmo anterior, en realidad, porque también en este caso nosotros no partimos de cero, sino que partimos de un algoritmo previo que existía, que hacía este trabajo, mejorar y llegar a categorizar y a sacar esta información de un 95% de los productos que tenemos cargados, que, como se imaginarán, son en el orden de los millones. Aumentar también la precisión, es decir, la calidad de los datos, es decir, no solo teníamos más cobertura y por ende más calidad de datos al tener más datos que sabíamos lo que eran, sino que además de los que sabíamos mejor lo que eran. Y más calidad también porque habíamos integrado conceptos nuevos que antes no manejábamos, por ejemplo, todo el concepto de saber si era un menú principal o no,
la cantidad de comensales, esas eran cosas que en la integración anterior o en el modelo anterior no estaban. Entonces también nos permitía sacar nuevos features o dimensiones que previamente no estaban. ¿Tá? Y esto, ¿qué es lo que fue lo que nos permitió, como les decía, destrabar un montón de cosas a nivel del producto que tenían que ver con esto, con recomendaciones de precios, con criterios de búsqueda, etcétera, etcétera, para, ¿a partir de qué? A partir de tener algo que arregle la base y uno de los principales activos que tenemos, que son los datos. ¿Tá? Entonces, cerrando un poco, un mensaje que les quería como dejar para reflexionar es que cuando hacemos este tipo de cosas, yo creo que es clave el hecho de partir desde los no solo desde los KPIs de negocio, pero sino desde el problema que estamos resolviendo. Es decir, este tipo de soluciones se tienen que desarrollar para resolver un problema en un contexto. Entonces, por eso les pongo esta frase de que uno tiene que entender el contexto en el que está, los problemas que tiene, qué es lo que quiere atacar y a partir de ahí elegir la mejor solución y la mejor técnica. Pero se subordina, si se quiere, la técnica o las herramientas a la resolución de un problema y por eso es que es tan importante entender qué es lo que estoy atacando y no únicamente pensar en aplicar determinadas técnicas porque está bueno o porque son divertidas, que por supuesto que lo son. ¿Tá? Y bueno, nada, muchas gracias y ahora si quieren abrimos el espacio de preguntas, que ahí veo que hay uno. Sí, buenísimo, Agustina, la verdad que súper buena la charla, interesante, y la verdad el que no conoce Pedido Ya es porque no pasó hambre alguna vez. Bueno, sí, te cuento ahí una de Eliezer. Dice, hola, ¿cómo hacen para mitigar el riesgo usando ML en lugar de usar muchos statements if, el conocido if learning, ¿no? ¿Cuáles son los inputs y qué algoritmos usan? Está. Ahí yo no me puedo meter mucho en detalle, pero yo te diría, digamos, de las soluciones, obviamente, por un tema más, digamos, de seguridad y demás, pero yo te diría que a nivel general el motivo o el beneficio, si se quiere, tiene que ver con la multicausalidad, digamos, y la interacción de diferentes casuísticas dentro de un mismo tipo de fraude. ¿Tá? Entonces, por eso es que muchas de las cosas tienen que ver con cosas no lineales y más con la necesidad de integrar, digamos, algoritmos de Machine Learning. Perfecto. Después ahí vuelve a preguntar a Eliezer. Dice, ¿cómo saben si es un usuario que intenta hacer fraude y no es un usuario torpe con un celular al que debe oprimir mucho un botón? No es una... Bueno, justamente porque nosotros lo que tratamos, o sea, una de las cosas que nosotros tenemos justamente, o sea, en el fraude vos estás, lo que lográs mitigar y como contrapartida, digamos, tenés los falsos positivos, ¿no? O sea, entonces, nosotros por un lado tenemos constante y completa revisión de lo que son falsos positivos y es una variable que tratamos de minimizar en todos los casos, ¿no? Y segundo, es porque justamente en este análisis nosotros siempre partimos del desarrollo de algoritmos basado en un análisis forense de detectar cuáles son los comportamientos de fraude. O sea, obviamente que siempre, lo que tiene, sí tenés un buen punto, Eliezer, en el sentido de que cuando uno habla de fraude transaccional o fraude de tarjetas, evidentemente ahí es más sencillo, digamos, saber que efectivamente algo es fraude, ¿tá? Porque normalmente hay un input de la persona dueña de la tarjeta que te dice, che, esto no es mío, ¿tá? En el caso de fraude operativo, digamos, que tiene que ver con cosas que pueden ser parte de un uso normal de la operación, se empiezan a mezclar y corres el riesgo, como vos bien decís, de correr efectos positivos de repente temas de comportamiento usuario. Ahí la clave está en dos cosas. Primero, en un buen análisis forense para entender y distinguir lo que son casos de uso o de inintencionales y demás, de lo que es un caso de fraude. Entonces eso es para la selección correcta, digamos, de los features para incorporar dentro del modelo. El segundo punto es
ser muy estricto en el tratamiento de los falsos positivos, tanto en su minimización como también en la decisión de vos. El modelo por sí solo no es nada, es información de que eso puede llegar a ser fraude. Después es vos cómo desde la aplicación lográs agarrar ese dato como input y tomar un accionable. Entonces, ¿cómo haces para que ese accionable no le genere una fricción a la persona, que puede ser un caso donde el modelo se equivocó, que los falsos positivos, digamos, el error en general en los modelos de Machine Learning existe, y de hecho es hasta sano que en alguna mínima proporción existan, pero también ahí la clave es cómo vos definís el accionable de negocio correcto para poder mitigar el incentivo para el fraudulento, pero en los casos donde no estás seguro, pero, digamos, no generar una fricción para el usuario que es correcto y que de repente puede mezclarse en esos grises que siempre pueden existir. Esa es la clave. Perfecto. Después tengo otra consulta que es, ahora por ejemplo, que está más mía personal, perdón, por ejemplo, ahora con Pedido Ya están intentando mejorar esto que ya tienen, o están enfocados en otros desafíos. Ok. Mira, ahí nosotros siempre, como les decía, como nosotros tenemos como 3 grandes máximas y que creo que tienen que ver mucho con los principios de la agilidad. Primero, de siempre resolver estas cosas orientados en problemas, ¿tá? Entonces, tratamos de ir por los problemas y no solo por mejorar las soluciones por el hecho de mejorar las soluciones, sino que realmente entender hasta dónde tenemos por ganar por mejorar las soluciones actuales que, digamos, o tenemos por resolver un problema nuevo que de repente está en cero. Eso es como una parte. Más allá del mantenimiento obvio lógico que tienen este tipo de soluciones con cualquier otro tipo de solución tecnológica en general. El segundo punto es siempre tratar de ir con un approach iterativo y de ir generando impacto, es decir, concentrarme en lo que más genera impacto y después ir implementando en lo sucesivo. Entonces, por lo cual la mayoría de nuestros proyectos tienen un criterio de esto de, vos decís, Mauricio, como de mejora continua, ¿no? Porque en definitiva nosotros nunca tratamos de ir por el 100% de una, tratamos de ir por el 40%, después vamos por el 20%, y entonces ya de pique lo planteamos así, o sea, nunca lo planteamos de ir por el 100%. Entonces, por lo general, siempre las iniciativas tratamos de ir generando quick wins, y por lo general siempre hasta llegar a un grado de certeza donde sabemos que lo que nos queda por resolver no es mucho, y eso empieza a competir con otros desafíos donde tenemos para ganar mucho. Por lo general, en general nuestras soluciones están planteadas de esa forma, ¿no? Bueno, entonces esto lo que nos genera también es tratar siempre de ir de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? O sea, no empezar por lo más complicado, sino tratar de empezar por donde tenemos más para ganar y después ir complejizando la solución. Solo por el problema o la parte del problema que nos enfocamos, sino también por el tipo de solución que decidimos usar para atacar ese problema. ¿No? O sea, entonces en ese sentido nos guiamos bastante como por principios de agilidad, en el sentido de siempre priorizar el impacto de las cosas que hacemos.